minuto. Bien, ya volvemos con esa información. Vamos al Ministerio de Salud con el reporte del coronavirus en nuestro país. Escuchamos al doctor Enrique París. Sí, estamos esperando que se corrija esa falla de origen. No está llegando. No, Archie. Ahí sí. También agradecer a los canales regionales afiliados a Arcatel y los nacionales a Anatel. Y también, como siempre, al equipo comunicacional de La Moneda y del Ministerio de Salud. La pandemia, como todos lo saben, ha seguido creciendo a nivel mundial, alcanzando en el día de hoy a 1.003.364 fallecidos y lamentamos mucho, obviamente, aquellos fallecimientos. Y además, 33.378.162 contagiados a nivel mundial. A nivel nacional, nos preocupan los aumentos de casos evidenciados por variaciones positivas de casos en los últimos 14 días en las regiones de Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Esto ha sido ampliamente difundido por la prensa y llamamos a los habitantes y a las autoridades de aquellas regiones, obviamente, a seguir colaborando para evitar la diseminación del virus. En el norte del país, en cambio, debemos destacar los esfuerzos de Atacama, con grandes progresos en la ciudad de Copiapó y en Tierra Amarilla, ciudades que muy prontamente tendrán buenas noticias de mantener su evolución positiva. Siendo lo más importante, lo que hemos dicho siempre, mantener el autocuidado, el respeto de las normas sanitarias y todo lo que tiene que ver con el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos frecuente o el uso de alcohol gel y también el distanciamiento físico, sobre todo en estos días en que en la región metropolitana y en otras regiones de Chile han pasado varias comunas a etapas avanzadas del paso a paso. Quiero anunciar también que la Contraloría ha autorizado el reinicio de las obras de 3 hospitales que son muy importantes para las regiones y estamos muy contentos de que podamos reiniciar las obras de los hospitales de Carahue, Curacautín y Pitrufquén. Así que es una hermosa noticia para los habitantes de aquellas localidades del sur de Chile. En esta ocasión hemos invitado a la doctora María Teresa Valenzuela, quien forma parte del Consejo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud, y también al jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, doctor Rafael Araoz. Vamos a pedirles a ambos expertos que se refieran a la nueva recomendación del Consejo Asesor COVID-19 del MinSal respecto a los pacientes infectados. Doctora María Teresa Valenzuela tiene la palabra. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señores subsecretarios. El Consejo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud, basado en la evidencia científica, ha sugerido al Ministerio de Salud poder acortar los días de aislamiento de los casos confirmados por COVID-19 en nuestro país. Y esto se debe a que, como ya dije anteriormente, la evidencia científica ha demostrado que el virus deja de ser infectante, deja de replicarse después del 8º día. Entonces, por lo tanto, hay una razón de peso por la cual realmente el aislamiento de estos casos debería ser hasta 11 días. Sin embargo, es muy importante hacer una tremenda diferencia entre lo que es un caso confirmado versus lo que es el contacto de los casos, los contactos estrechos, los contactos íntimos, la definición de contactos en los cuales no hay variación de su periodo de cuarentena, porque en esa situación lo que tiene que ver es con el periodo de incubación.
y el periodo de incubación de este virus no ha sido modificado y seguimos sabiendo, ¿no es cierto?, que tiene su periodo de máximo, digamos, de 5 días, pero que sin embargo se prolonga hasta los 14 días. Entonces, por lo tanto, la sugerencia es para los casos confirmados abreviar el periodo de aislamiento de ellos a 11 días, pero para los que son los contactos de estos casos, continúa el periodo de 14 días de cuarentena. Muchas gracias, doctora María Teresa Valenzuela. Quisiera que nuestro director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud complementara también esta información en relación a la pandemia que estamos sufriendo. Doctor Arauz. Muchas gracias, ministro. Doctora Valenzuela, subsecretarios. Bueno, efectivamente, nosotros estamos contemplando las medidas que sugiere el Consejo Asesor en cuanto a la disminución de la duración del aislamiento en los casos de COVID. Sin embargo, la implementación de esta definición o de este consejo la vamos a diferir hasta que no tengamos una claridad completa de lo que pasó o lo que está pasando a nivel de la dinámica de la epidemia después de las fiestas patrias. Hemos observado que disminuyó un poquito el número de testeos, también se acompañó de un aumento del rezago diagnóstico, es decir, no solamente hubo menos test, sino que los resultados fueron más lentos. Y esto redunda, ¿cierto?, desde el punto de vista matemático, en un aumento de la estimación de los contagios por coronavirus. Por lo tanto, la situación que estamos viendo a nivel del país, en que algunas curvas nos muestran algunos signos alarmantes, como el aumento del R, por ejemplo, tenemos que ver cómo se comportan en los próximos días para saber si efectivamente estas tendencias nos están indicando que hay un brote real de coronavirus o simplemente significan o son el reflejo de un artefacto post-18. En la medida que podamos aclarar eso, vamos a proceder con los ajustes de la duración del aislamiento en los casos de COVID. Ministro. Muchas gracias, doctor Arauz. A continuación pasamos a dar a conocer las cifras del día. Quien dará las cifras es nuestro subsecretario de Redes, Arturo Zúñiga. Muy buenos días, buenas tardes ya. Bueno, en cuanto a la situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados durante las últimas 24 horas, tenemos 1.770 casos positivos por coronavirus, de los cuales 601 son casos asintomáticos. Con esto, la cifra total de personas diagnosticadas con coronavirus es de 459.671. siendo 433.016 de ellos casos ya recuperados. En cuanto a las personas que han fallecido, de acuerdo a la información preparada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, son 57 personas las que han reportado como fallecidas durante las últimas 24 horas, totalizando 12.698 en el país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, el día de hoy se reportan 884 personas, de las cuales 136 se encuentran en estado crítico. Con esto, el total de ventiladores mecánicos disponibles en la red integrada COVID-19 es de 485 ventiladores en el país. De acuerdo a la información entregada por los laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 37.473 exámenes, totalizando 3.265.887. Quiero hacer un punto aquí en relación a lo que mencionó la doctora Valenzuela y complementar que es muy importante que las personas se acerquen a los establecimientos de salud inmediatamente cuando presentan los síntomas. Hoy, solo un 50% de las personas se presentan en un establecimiento de salud antes de 48 horas. El resto lo hace con una mayor cantidad de días y eso aumenta las posibilidades de transmisión del coronavirus. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, hoy disponemos de 160 recintos con 10.862 cupos, de los cuales 5.705 se encuentran utilizados. Para poder acceder a una residencia sanitaria, el teléfono es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario. Pasamos a continuación a escuchar las preguntas de la prensa.
Primera pregunta. Muy buenas tardes, ministro. Primero quería pedirle si podían profundizar en esta recomendación que hace el Consejo Asesor de por qué se hace la diferencia de mantener los 14 días en el caso de los contactos estrechos. Se entiende que es por el periodo de incubación, pero si se puede clarificar. Y para usted, ministro, también preguntarle, se ha criticado varias veces la comunicación de todas las medidas que se toman. ¿Por qué informar esto todavía ahora, si todavía no está decidido si se va a implementar, como decía el doctor Arauz, primero se va a ver lo que pasa con el 18 de septiembre? ¿No podría generar confusión en las personas? La primera parte de la pregunta la responderá la doctora María Teresa Valenzuela. Sí, muchas gracias por su pregunta. Se han hecho diversos estudios, los cuales están publicados, que han hecho seguimiento de casos y en todos ellos coincide que en realidad al día 8 ya el virus con capacidad de replicarse, el virus infectante ya deja de ser infectante. Entonces, por lo tanto, esa es la razón por la cual realmente permitiría, ¿no es cierto?, tomar la decisión en un tiempo más, ¿no es cierto?, unos días más, de que efectivamente este periodo de aislamiento de casos confirmados de COVID puedan ser abreviados. Muchas gracias, doctora Valenzuela. El doctor Rafael Arauz contestará la segunda parte de la pregunta. Sí, gracias, ministro. Bueno, la verdad es que no hay muchas dudas en la implementación, hay bastante acuerdo, es transversal, pero hay un detalle técnico que el implementar esta medida va a significar un recálculo de los casos activos. Eso puede, de alguna manera, dificultar la interpretación de los números y por eso vamos a esperar esta semana para la implementación. Sin embargo, es una noticia que la queremos dar con tiempo para que efectivamente se pueda educar a la población acerca de qué significa el cambio, la razón del cambio y que no haya ninguna duda cuando se implemente cuál es el objetivo. Muchas gracias, doctor Arauz. Pasamos a la segunda pregunta, por favor. ¿Qué tal, ministro? Le quería preguntar, ya han pasado 10 días exactos desde el 18 de septiembre. Siempre se dijo que era más o menos el plazo, ¿no?, para ver el real impacto finalmente de esos permisos que permitieron mayores desplazamientos. ¿Hay alguna ya teoría si efectivamente este aumento que hemos tenido en los casos tiene o no que ver con las fiestas patrias? Sobre todo pensando que los casos activos, por ejemplo, en la semana decíamos, habían estado bajo los 13.000, hoy se acercan más a los 14.000 casos activos. Y lo otro, ministro, usted iniciaba este discurso lamentando, ¿verdad?, estas muertes, más de 1 millón de muertes en el mundo respecto del COVID-19. Su par del Ministerio de Justicia, a través de su cuenta de Twitter, decía que lo normal es buscar respuestas o responsables en la OMS, en los gobiernos, en otros. Pero él apunta que cada uno de nosotros es el responsable. ¿Usted lo analiza igual, ministro? ¿Acá los gobiernos tienen algo más que decir respecto, sobre todo, a evitar cortar la cadena de contagio y también con respecto a evitar más muertes por COVID-19? Muchas gracias. La primera parte de la pregunta la contestará el doctor Arauz. Sí, bueno, es una súper buena pregunta, muchas gracias. Efectivamente, estamos 10 días después del 18, estamos cerca, ¿cierto?, del periodo final de incubación, que son hasta 14 días, por lo tanto, el aumento que hemos visto en el número de casos, sobre todo en la región sur del país, podría deberse a un rebrote real. El tema es que también, como les expliqué anteriormente, tanto el rezago diagnóstico como el número de testeos podría estar también influyendo en estos cambios que estamos observando y necesitamos un par de días más para poder ver si la tendencia se estabiliza, baja o sigue aumentando. Esto obviamente es algo que estamos mirando en forma súper detallada a nivel regional y a nivel comunal en las zonas más afectadas. Y en ese sentido quiero aprovechar de destacar el labor que está haciendo el grupo de Claudio Verdugo en la región de Los Ríos junto a la Seremi de Salud y Seremi de Ciencia y la sociedad civil, que han logrado mantener y conformar un grupo coordinado de diagnóstico que nos permite tener datos de primera calidad y eso nos ayuda mucho a comprender la situación en una de las zonas que en este momento necesita más ojo. Muchas gracias, doctor Arauz. Con respecto a la segunda parte de su pregunta y el tuit de mi estimado colega ministro de Justicia, Hernán Larraín, él responde que mucha gente busca respuesta en la OMS, en los gobiernos y en otros. Sin embargo, lo importante es que las personas se cuiden. Obviamente que coincido plenamente con él.
En primer lugar, creo que sí, el público tiene el derecho a escuchar respuestas de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud o de otras entidades, pero también la población tiene que mantener las medidas sanitarias que evitan la diseminación del virus. Y yo creo que él refuerza con su mensaje ese mensaje que hemos repetido hasta el cansancio: el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, sobre todo en este momento en que estamos volviendo a abrir una gran cantidad de comunas en todo Chile. Por lo tanto, obviamente que agradezco su tuit y comparto su mensaje de preocupación para que las personas nos cuidemos y así evitemos, obviamente, que este virus avance. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Maolis Castro por el Líbero. El ministro Briones dijo que era necesario ver cómo abrían los jardines infantiles y las escuelas para retornar a la cierta normalidad. Yo quería preguntarle si estaban dadas las condiciones sanitarias para un retorno a clases en la región metropolitana y si el alcalde de Santiago pidiera reabrir colegios, ¿usted sería partidario de esto, ministro? Buenas tardes. La doctora Paula Daza dará respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, en relación a la apertura de las actividades escolares, jardines infantiles y también de educación superior, la autoridad sanitaria evalúa, primero que nada, los parámetros epidemiológicos de cada una de las comunas donde estamos viendo la implementación de estas medidas y también hace una evaluación junto al Ministerio de Educación si los colegios cumplen con los requisitos básicos para poder hacer una apertura segura de esas actividades escolares, ya sea jardines infantiles y colegios. Por lo tanto, cada autoridad sanitaria, cada Seremi de Salud evalúa los indicadores epidemiológicos que sean seguros, pero también las condiciones de cada uno de los colegios. Por lo tanto, estas actividades escolares, como hemos visto que se han ido abriendo en forma paulatina, de una manera segura, en aquellos lugares donde hay parámetros adecuados, ha ido en una evolución positiva, pero también la autoridad sanitaria es quien va a fiscalizar que se cumplan esas medidas sanitarias. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Con respecto a los viajes interregionales que comienzan en el día de hoy, el alcalde de Estación Central, donde se concentran los terminales de buses, manifestó su preocupación. Él dice que es como si en la comuna se hubiesen avanzado 2 fases más, esto por la concentración de personas que hay en esos lugares. ¿Podrían aumentar ahí los contagios? Y lo otro tiene que ver con Magallanes, que sigue preocupando por los contagios. Se ha hablado de medidas excepcionales en esa región, por ejemplo, la toma de exámenes PCR entre los viajes entre las mismas provincias de la región. ¿Cómo se va a concretar eso y si habrán otras medidas excepcionales en Magallanes? Muchas gracias. El subsecretario Zúñiga contestará la primera parte de su pregunta y la doctora Daza la segunda parte. Bueno, en relación a las aglomeraciones, sea que estas ocurran en una estación de buses, sea que ocurra en cualquier parte de una ciudad, el llamado es a evitarlas, a que tomemos la distancia física correspondiente, no solamente para cuidarnos uno, sino que también para cuidar a la persona que está a menos de 1 metro de nosotros. Tenemos que considerar que yo en este momento puedo estar con coronavirus y no saberlo. Cada uno de nosotros lo puede estar. Y es por eso que es muy importante, primero, cada una de las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, como también el Ministerio de Salud en cuanto al distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y al uso permanente de mascarillas. Habiendo dicho esto, recordar que para poder acceder a subirse a un bus en un viaje regional es necesario tener el pasaporte sanitario y el permiso de viaje interregional. Esto es fundamental, no se van a poder subir a los buses, esto no solamente en Estación Central, sino que en cualquier estación del país, si es que no cuentan con ambos permisos. Y obviamente hacer un llamado a la ciudadanía a que lo hagamos si es estrictamente necesario. Si podemos evitarlo, ojalá que nos quedemos en nuestro hogar. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Bien, ahí están parte de los detalles de este último informe de la situación del coronavirus a lo largo del país, haciendo hincapié en la preocupación del incremento de casos, especialmente en la zona sur de Chile.